Bien, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a continuar nuestra clase sobre la clasificación del verbo. Entonces veamos la clasificación del verbo, pues en todo caso la segunda parte. Vamos a ver el verbo reflexivo. El verbo reflexivo es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. Vamos a ver los ejemplos para ver en todo caso la forma más fácil de identificar este verbo reflexivo. Se identifica primeramente porque está acompañado de un pronombre personal. ¿Cuáles son estos pronombres? El me, te, se, nos, os o se. En la misma persona gramatical que el sujeto. Quiere decir que si yo hablo en primera persona será el me. Si yo hablo en primera persona plural será el nos. Si yo hablo en segunda persona el te o el os. Y si hablo en tercera persona será el se. Otra forma de identificarlo muy fácil es que acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo o a sí misma, ¿no? Esta es la manera más fácil de identificarlo. Veamos los ejemplos. La oración dice tú te maquillas. Nos vemos que se está utilizando el tú y además se utiliza el pronombre personal te, que está también en segunda persona. Entonces, yo tengo que ponerle el refuerzo. Tú te maquillas a ti misma. ¿Será posible? Acepta ese refuerzo. Tú te maquillas a ti misma. Por supuesto que sí. Entonces es un verbo reflexivo. Yo me baño. Yo me baño, obviamente, a mí mismo. Por lo tanto, es un verbo reflexivo. Cuando le puedo poner delante a mí mismo, o a ti mismo, o a sí mismo, entonces esto es un verbo reflexivo. Algo que no está en su libro, pero que también es importante entender, es el verbo cuasi reflexivo. ¿Por qué es importante entender? Porque es un verbo que tiene la misma estructura gramatical, ¿no? Sintáctica que el verbo reflexivo. Sin embargo, vamos a ver que tiene cierta diferencia, ¿no? Primero, el sujeto que realiza la acción, esta acción no recae sobre sí mismo. Es la diferencia que tiene con el verbo reflexivo. Se parece al verbo reflexivo porque también está acompañado de los pronombres personales me, te, se, nos, os, se, en la misma persona gramatical que el sujeto, es decir, primera persona, segunda persona, tercera persona, que corresponde. Pero algo muy importante es de que no acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Veamos los ejemplos. Dice, tú te caes. ¿Podré ponerle a ti mismo? ¿Tú te caes a ti mismo? Entonces nos damos cuenta que no, uno no se cae a sí mismo. Yo no me caigo a mí mismo, ni ella se cae a sí misma. No, simplemente se cae, ¿no? La acción de caer no recae sobre la misma persona que lo ejecuta, que lo realiza, ¿no? Ella se alegra. Podemos poner se alegra a sí misma, ¿no? Yo me duermo a mí mismo, yo me enfermo a mí mismo. No, no puedo ponerle a mí mismo, a ti mismo, ni a... Entonces, cuando no acepta los refuerzos, entonces, aunque parezca reflexivo, pero no acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, entonces se convierte en un verbo cuasi reflexivo. El verbo recíproco es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Es decir, es siempre en plural y siempre tiene que haber por lo menos dos personas que realizan la acción y además utiliza los pronombres nos, os, se y acepta el refuerzo mutuamente. Esa es la forma más fácil de identificar el verbo recíproco. Por ejemplo, nosotros nos queremos. ¿Podré ponerle mutuamente? Por supuesto que sí, nos queremos mutuamente, nos queremos el uno al otro. Ustedes se pelean mutuamente, por supuesto que sí, se pelean mutuamente, se pelean el uno con el otro. No se puede pelear una sola persona si no es la otra persona la que también corresponde a esa pelea. Entonces, cuando acepta el refuerzo mutuamente, eso se llama un verbo recíproco. Nosotros nos queremos, ustedes se pelean, ¿no? Ustedes, en fin, las acciones que puedan realizarse son recíprocas.
Y bueno, algo que ya habíamos estudiado en la clase anterior, pero que nuevamente es necesario, en todo caso, repetirlo, es el verbo personal, que es aquel que sí tiene un sujeto, el cual puede ser de manera tácita o expresa. Por ejemplo, en la oración, se durmió temprano, ¿no? Yo pregunto, ¿quién durmió? Y obviamente, él, él, que puede ser José, Pedro, o María o Juana, se durmió temprano, ¿no? Entonces, esto es un verbo personal. Tiene un sujeto que realiza la acción. Y por último, un verbo impersonal. Un verbo impersonal es aquel que no posee un sujeto, es decir, que nadie realiza esa acción, ¿no? Estos verbos son sobre todo verbos referidos a fenómenos naturales y el verbo haber, entre otros. Ya son estos los más conocidos, los más comunes, los referidos a fenómenos naturales y el verbo haber, ¿no? Ayer llovió mucho. ¿Quién llovió mucho? Pues no existe una respuesta a esa pregunta porque esta oración no tiene un sujeto, solamente tiene un predicado, ¿no? Que llovió mucho, pero no se sabe quién realizó esta acción. Otros ejemplos serían, por ejemplo, hace frío, ¿no? O el verbo haber, por ejemplo, hubo varias quejas, ¿no? O había mucha arena, ¿no? Y yo pregunto, ¿quién había? Pues no había. ¿Qué había? Mucha arena, hay un objeto directo, pero no hay un sujeto que realiza la acción del verbo haber.